El que me conoce sabe que puedo ser muy insistente y lo he conseguido. Por fin Ricardo se presta, porque hasta ahora no eras persona de mostrar o Es de cierto. salir este tipo de historias. Así es, sí, sí. Y realmente estamos muy emocionados porque lo que vais a ver hoy en el vídeo va a ser algo muy exclusivo. O sea, estamos delante de un producto con muchos años de desarrollo detrás, con unos procesos de producción realmente sorprendentes. Y no sé, dinos por qué estamos delante de un producto tan exclusivo, tan diferente a lo que podemos encontrar a nivel mundial o en el mercado actual. Y estos son el resultado de un camino divergente. Yo espero que la confluencia siempre esté en el altavoz, pero sobre todo que esté en el oído y fundamentalmente que acabe en el cerebro. Porque hay cosas ya muy buenas en el mercado mundial y también hay que intentar hacer alguna cosa un poquitín diferente, un poco distinta. Desde el primer modelo hasta el último, todos han intentado hacer alguna aportación a lo que ya hay en el mercado y aportaciones de los que somos deudores de tantos en el pasado, magníficos pioneros, que si me pregunté yo nombraría unos cuantos. Bueno, pues dime tres. Bueno, el primero para mí, el jefe, el mago, es Harry Olson, ¿verdad? Pionero de pioneros en el sonido. Yo creo que sus tratados sobre alta fidelidad, toma de grabación, su amplificador, el 6F6 en doble push-pull, para mí siempre fue una obra maestra. Hablamos de finales de los años 40, no hablamos todavía de la época dorada de la IFI. Y de ahí, pues los ya muy conocidos, Macintosh, Marantz, Leek, Williamson y bueno, David Hafler con Dinaco. El inventor, realmente el 90% de las creaciones de válvulas actuales son hereditarias de Dinaco porque utilizan el circuito ultralineal en el transformador de salida que se extendió desde entonces a todos los proyectos existentes. No hay ni un solo amplificador ahora mismo, salvo este, que no utilicen el circuito de salida de tipo ultralineal. Llévame al chiringo donde creas todas estas maravillas y explícanos en qué consiste cada paso, porque estamos deseosos de saberlo. Vayamos, Vamos, entonces, venga. vamos para allá. Bueno, ¿se puede o no se puede? Adelante. Usted primero, va. Bueno, madre mía, aquí es donde empezó todo, podríamos decir. Aquí empezó todo, con esto empezó todo, efectivamente. Este es Pero hay una segunda sala donde se hacen los otros procesos, ¿no? Este es el laboratorio de medidas, ensayos iniciales y también donde se realiza el montaje final, el cableado de los amplificadores. Y aprovechando que lo tenemos, digamos, desnudo, ¿no? ¿Qué me comentabas del cableado? Porque yo aquí veo algo mixto, ¿no? Veo placa impresa y veo punto a punto. Es una técnica mixta de montaje. La placa ocupa una parte importante de la superficie interna del amplificador, lo que ocuparía normalmente un cableado de punto a punto. Pero hay zonas que no conviene que vayan en la placa por razones de capacidad parásita, por razones de longitud de trazado, y se extraen de la placa y se cablean aparte. Justamente las más delicadas, todas las que se corresponden con el audio, ¿verdad? Con mayor transmisión de potencia, que son las que mejor inducen parásitamente al resto de los componentes. Se sacan de la placa y se conectan tanto en el montaje como en la propia placa. Esta es la parte en vez de la placa, en la que por encima no solamente hay otra línea de componentes colocados, porque sí, es de simple cara, ¿verdad? Las de cara doble tienen una capacidad parásita importante y a mí no me gustan en absoluto. Aquí se sustituye la otra cara por un cableado sobreimpuesto en la placa que deja fuera los filamentos, toda la línea de alterna que pueden inducir ruido. Y los componentes que tienen mayor consumo, todos los de la fuente de alimentación, que son los que también perturban más, pues son capaces de influir en las conexiones, ¿verdad? En las conducciones de la señal de audio, que siempre tienen que ser mínimas. Es que yo aquí, perdona que te corte, pero veo una estudiada simetría, ¿no?
en el cableado. Buscada simetría, obsesiva simetría. En este eje la simetría es total y absoluta, tanto en el cableado como en los componentes. En este otro no, porque en este otro repartimos las etapas de entrada y las de salida. No hay simetría posible y además no debe existir simetría. Aquí hay señal de bajo nivel, aquí hay de alto nivel. La alimentación se corresponde con toda esta zona central, con los fusibles, ¿verdad? Toda la etapa de rectificación, las de estabilización, estos son todo condensadores en cascada para la estabilización, que este lleva 7 circuitos independientes de alimentación para el amplificador, 6 de los cuales son de estabilización independiente para cada etapa. Cada etapa tiene su alimentación estabilizada independiente de las demás y cada canal tiene un devanado independiente del transformador de alimentación. Y esa simetría es buscada porque no deberá haber 1 milímetro más de cable en un canal que en otro. Componentes, veo por aquí Mundorf, Nichicon, ¿no? También. Sí, bueno, ahora llevamos tiempo utilizando los Mundorf de la serie más alta, los MCAP Supreme, los Silver, Gold y Noil, que bueno, han sustituido a otras etapas. Utilizábamos condensadores de teflón, los BCAPs americanos, que son excepcionales, pero traer cosas de Estados Unidos resulta carísimo. Largos tiempos de aduanas, insufribles a veces, y sobre todo, y para los clientes, un periodo de rodaje insoportable. Ostras, hablando de rodaje, ¿puede ser que aquí estés rodando componentes antes de montarlos? Ahí están rodándose los VCAPs, los famosos de teflón. Para el Gran Filarmonía sigue utilizando los condensadores de teflón, y ahí arriba del todo están el resto. Y en esta bolsita están esperando los próximos que voy a montar, que no he tenido tiempo. ¿Qué rodaje les das? Se les dan mínimo de entre 1000 y 2000 horas con señal musical constante. Ahora está apagado porque he estado antes cambiando de sitio el amplificador y no lo he encendido. Pero aquí me da constantemente la señal musical las 24 horas del día durante meses y meses y meses. Tú eres un obsesivo de que todo salga, todas las medidas salgan perfectas, ¿no? Solamente mido después de que han pasado un periodo de funcionamiento, porque hay muchas veces lo que se llaman las enfermedades infantiles en la técnica. Claro, los componentes recién fabricados pasan un control de calidad, pero no han pasado el tiempo suficiente de funcionamiento. El funcionamiento va variando las características. Claro. Normalmente en audio las varían a mejor, pero hay casos en los que varían a peor y estamos perdidos. Y hay que hacer, anticiparse. Contemplamos como una posibilidad muy válida la de la gente que pone en duda el rodaje. Sí. Vamos. Yo también lo ponía en duda hace años. Yo me he curado de muchísimas cosas, ¿verdad? Me he curado de casi todo. Lo de los cables todavía estoy un poco... estoy en fase de ello, ¿no? Pero bueno, aquí, pues menos mal, porque el trabajo que te metes aquí... Estos son para los altavoces, que son condensadores gordotes, ¿verdad? Y estos son ya para amplificadores. Hay bastante más, pero ahora la producción que tenemos sigue siendo muy limitada. Tenemos pocos. Lleva 6 de audio cada amplificador. Es lo único que lleva en el trayecto de la señal de audio, solamente lleva este tipo de condensadores. Todos los demás que se ven son para desacoplamiento de la fuente de alimentación y son de la más alta calidad, son Vima de polipropileno, ¿verdad? Y los condensadores son Nichicon, Visay, de Philips, Panasonic, otro por aquí Panasonic, es decir, todo de primeras marcas. Todas las resistencias son Visay de precisión. Todas las que hay están dobladas en número, todas las que se ven están dobladas para minimizar las averías, para aumentar la disipación y para disminuir la tolerancia nominal que tienen, que ya es muy baja, que puede alcanzar el 0,5% de la tolerancia del fabricante. Vale. O sea, cuando sale un producto aquí, digamos que sale con la certeza de que funciona como un reloj suizo, porque además tú que vienes del mundillo de la aeronáutica y demás, es algo que tienes como muy en consideración. ¿Y qué tipo de garantía le das a alguien que adquiere un amplificador como este? Porque claro, tú eres esto, tu taller, tus manos, ¿no? La garantía en el papel
¿Te refieres? Bueno, o en el trato con la persona. No sé cómo funciona. porque en el papel la garantía, la ley establece unas garantías mínimas que no se pueden saltar y además no está permitido hacer publicidad, salvo muy concreta, en periodos de hasta podemos extender hasta 5 años la garantía. No te permite. Sí, pero yo vengo por aquí, te estoy sacando este tema porque a mí me llegó una persona que tenía un amplificador no comprado a ti directamente, sino de segunda mano. Y que tú me comentaste que, aun habiéndolo adquirido de segunda mano de otra propiedad, te haces cargo de cualquier anomalía que pueda surgir, que no son muchas, sí, precisamente. Eso es cierto, eso es cierto. Es la garantía de por vida, que yo digo, antes decía de por mi vida, ahora tendré que vivir. Se está reduciendo la garantía, por eso. Cada día esto que pasa, no, pero por eso ahora tenemos gente que lo va a continuar. Vale. Yo intentaré mirarlo, no sé de dónde. Pero bueno, es que aprovechando que comentas esto, se ha metido gente en tu proyecto. Tú era algo que ya por edad o por esto es tu pasión, pero que lo ibas a ir dejando a poco, y ha habido seguidores o poseedores, dueños de amplificadores tuyos, que además eran ingenieros de grandes compañías, que han dicho, esto no puede ser. De alto nivel, no solo bueno, pues han dicho, esto no puede ser, esto le tenemos que dar una continuidad, tenemos que relanzar, y se han metido en este proyecto gente apasionada de verdad, porque hemos hecho una cena y hemos visto la pasión que desprenden por todos sus foros del tema, conocedora, no de todos los procesos, que los tienes que ilustrar lógicamente, pero que de alguna forma van a garantizar que la esencia de este amplificador, que hasta ahora te tengo que decir que te lo han montado bastante mal a la hora de ganarte la vida con esto, porque es que no tienen margen de beneficio prácticamente con todo lo que le pones y las horas que dedicas. Es margen de felicidad solamente. Bueno, no vale. Pues van a dar continuidad al proyecto, ¿verdad? Sí, habrá una continuidad, está garantizada la continuidad, pero la entrada de nuevos socios, ha habido ampliación de capital muy reciente y se espera que en los próximos meses mejoremos un poco la productividad y que no estemos tan... Tenemos un cuello de botella importante para... 4 meses, si quieres pedirlo ahora mismo, 4 meses, pero el objetivo de esta nueva generación es reducir todo lo posible. Sí. Todo lo posible el plazo de entrega, que no la calidad del producto. Fíjate, hay una, quizás a partir de porque yo la ventaja que tengo es que yo no me pongo enfermo nunca. Es decir, hombre, que tú estás más fuerte que el pan, la madre que lo parió. Pero a partir de ahora... ¿70 y cuánto, perdona? 65 para 66, que cumplo inmediatamente. Algunos me echan 64. Yo a veces digo que ojalá llegue a la edad que aparento, ¿sabes? Así que bueno, retomando el tema, lo retomamos. Hemos hablado de los componentes, la tolerancia, de la rodaje, el prerrodaje. Algo de que tú aquí te encargas, ¿no? De que todo sea con medidas. Si quieres comentar algo de alguna medida, de la distorsión, de lo que sea. Se hace la prueba funcional, la primera prueba funcional que se hace una vez terminado. Este está justamente en prueba funcional. De hecho, no le hemos quitado todavía las protecciones de las tapas cromadas para que no se rayen. Está en periodo todavía de pruebas, ¿no? Está terminado el montaje y para hacer justamente una prueba. La prueba funcional se le aplican todos estos aparatos de medida que hay, se aplican a 55 puntos de medida que tiene fijos, que están establecidos dentro de la placa de circuito impreso, y en algunos puntos se pinchan. Podríamos incluso hacerlo ahora, si no fuera porque nos llevaría 10 minutos por lo menos colocar los cables, ¿no? ¿Qué medidas de distorsión da? Un amplificador, recordemos, a válvulas, ¿eh? A válvulas. Bueno, este no es quizás de los que menos distorsión anuncie, porque la distorsión, que son muchos tipos de distorsión, pero lo habitual es que sea difícil bajar del 1% de distorsión con válvulas a una potencia ya a niveles de escucha. A niveles inferiores al de escucha sí son capaces de estar por debajo del 0,5 la gran mayoría, salvo aquellos que no tienen realimentación negativa o salvo los montajes de triodos en salida unilateral simple o single ended, que se entienden mejor, que tienen un porcentaje de armónicos pares pues muy elevado. No, es muy difícil bajar del 2% de distorsión, a pesar de que suenan aparentemente muchísimo mejor. En push-pull con baja realimentación como este, lo habitual es que estén por debajo del 1% de distorsión armónica total.
Pero esos son casi valores de transistor, ¿no? ¿O no? No, el transistor estar por debajo de la centésima, estar por debajo vale. del 0.05 es muy habitual. Vale, sí, Incluso del 0.000000 y al final le pones un 2 o un 3 y tal, ¿no? Para justificar algo. Sí, bueno, pero puede ser tan bajo como uno quiera, puedes incluso aniquilar la distorsión con un montón de mecanismos. Este es un amplificador muy zen, muy minimalista, pretende que tenga el recorrido de la señal sea muy corto, el mínimo posible, tiene que ir de aquí a aquí en este trayecto y lo tiene que hacer en X milímetros y chimpún. Y no es tan interesante reducir la distorsión como no alterar esa señal, el camino de esa señal. Vale, hay cosas que se priorizan, digamos. Pues si te parece, vamos a la otra sala donde vamos a ver cómo haces tus propios transformadores. Sí. La curiosidad de los potenciómetros, ya el chasis, proporciones áureas, o sea, estamos hablando de cosas muy especiales. Muy locas. Muy locas. Y es que yo cada vez que digo especial es por no llamarle loco a la cara, ¿sabes? Como no serás el primero ni vas a ser el último tampoco, alguna vez. Pero que yo quiero salir vivo aquí. Pero 2 o 3 Está muy fuerte. Vamos. Pues antes, luego hay que pararse aquí, que veo cosas interesantes. Bueno. Y altavoces tuyos también, ¿no? Sí. Pero vamos por orden. ¿Dónde se crea? Todo empieza allí. Madre mía, esto como si abriera esto el mejor hotel del mundo. Para mí esto es la hostia. Vaya bobinadora, ¿no? Auténtica. Tendrá 60 años, 70 seguro, ¿no? 60 y tantos. Siéntate como si estuvieras ahí en un proceso. Es una máquina clásica, hay muchas en el mundo. Está fabricada en Valencia, precisamente. Ah, mira, aprovechando de decir fabricada en Valencia, cabe destacar que muchos de los materiales que utilizas para el proceso de construcción de tu ampli son nacionales. Son nacionales, la gran mayoría. Todos los mecánicos son de aquí, de la zona cercana, polígonos industriales de Madrid. Ajá. A Jalbir, sobre todo, zona de Torrejón. Vale. Y algunas otras, pero ahí sobre todo los chasis. Muy bien. ¿Aquí qué haces? ¿Transformadores de salida? Este es uno de alimentación que está, antes de terminar, está en el proceso más bruto después del bobinado con todos sus... Estos son los filamentos, es un hilo muy gordo porque tiene que llevar 8 amperios de corriente. Y luego están otros más finos de los diferentes secundarios de alta tensión y está la pantalla electrostática que divide los primarios de los secundarios con un plano que luego se hace plano de tierra en todo el amplificador para dar seguridad al usuario. Es imposible que haya un corto que ponga en contacto a un cliente al tocar el amplificador que le ponga en contacto con la corriente de entrada. Antes de que eso ocurra, salta el fusible. Sí. Esto lo llevan los aparatos de electromedicina, que es obligatorio que lo lleven. Es una complicación de trabajo del montaje, pero lo empecé a hacer así desde el primero y no me bajo de ahí. aunque sea en algún momento engorroso y tal, el resultado que da con respecto al ruido es magnífico, porque convierte a la señal, el ruido de la red, la convierte en señal en modo común y queda totalmente aniquilada, ¿verdad? Porque la corriente de funcionamiento... No nos hacen falta los filtros de red. No hacen falta, de hecho se pueden poner porque se ponen y algunas veces puede mejorar, porque aumento de la capacidad el X que se le suele poner a una resistencia, pero tal y como está, se entrega el aparato, no debe de tener ningún ruido, ningún clic al encender una luz. Tú puedes poner una batidora a funcionar y no se te va a meter el ruido, etc. Luego ya si tienes una red muy ruidosa, porque tienes cerca una industria o porque no está equilibrada por lo que sea, ¿no? La toma de corriente en tu edificio, pues puedes utilizar un acondicionador de señal. Vale. Y eso lo mejorará, pero esos son casos ya extremos o un poco complicados. ¿Qué más haces aquí? Este es un trafo de salida a medio bobinar una capa. Esta es una capa, una de las capas de las muchas que tiene. De los 17 bobinados que tiene, son en 2 capas cada uno y van separadas todas por un papel especial. Es un poliéster que esto... daré un premio a quien sea capaz de romperlo. Vamos a ver. No se rompe, no hay manera. Y es muy dieléctrico, permite una perfecta... Esto lo voy a cortar, que si no, luego lo uso y sale mal el trazo. Ya está, tijera de titanio. ya está saliendo el toque aquí. Sí.
Entonces cada devanado va separado por una capa de papel, se bobina encima, se hace pues a baja velocidad. El truco. ¿Qué tiempo lleva este proceso? El devanado, para completar un transformador de salida como el de Filarmonía, entre 3 y 4 horas cada uno, solamente para el devanado, pero luego vienen muchos procesos más. De hecho, bueno, yo tengo aquí un acelerador en el pie con el que puedo comenzar a darle... Vamos, como si estuvieras tejiendo es lo mismo, ropa, ¿eh? puedo darle muy despacito, puede bobinar en este sentido, o puedo intentar que lo haga un poco. ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo más despacio? Sí, porque yo despacio voy viendo dónde cae el hilo y puedo corregir, y puedo cambiar el paso aquí a la vez. Vale. Y si lo hago muy rápido, me tengo que conformar con lo que me dé la máquina, que aparte de que ya viejecita tiene sus holguras, luego hay muchos elementos, la tensión del hilo que viene determinada por el tensor. Ahí veis cómo se va saliendo de aquel carrete. Mira, sí, va saliendo por aquí, Rubén. Y yo a la vez voy viendo cómo va cayendo. Y lo puedo controlar el proceso perfectamente desde aquí. Si va muy deprisa, ya no se puede controlar. Muy bien. Cuando está esto perfectamente armonizado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quieres explicarnos algo más? Si queréis ver uno acabado, por ejemplo, y mira, aquí se ven todas las capas que tiene. No sé si puedes acercar para ver que hay un montón de capas, ¿verdad? Sí. Y en medio se ve ahí el lejillo, se ve ahí el hilo escondido. Aquí se ven los hilos que están extraídos de cada capa para juntarlos luego y montarlos en serie paralelo para combinar junto con los de primario para hacer las diferentes cargas que tiene el transformador. La idea del trabajo que llevan es, si lo miramos desde aquí, veis el bobinado con respecto al carrete, que es cuadrado, y ahí veis, se pueden ver perfectamente todas las capas que lleva y todos los cabos de salida que lleva. ¿Se ve bien ahí? Sí. Esto es uno acabado ya. De aquí, que esta es, bueno, pues es el elemento más artesanal, porque no se puede ir, es una velocidad lenta, se puede ir un poquitín más rápido, pero no mucho más rápido, ¿eh? O sea, puede ir poco así. A poco y buena letra. Tiene que ser poco a poco porque... Hostia, ¿puedo coger esto? Sí, cógelo. No pesa además. Hostia, es súper macizo. Es macizo, pero es un trabajo excepcional. Es cromado, no es cromado, ¿no? Es acero inoxidable. Estamos puliéndolo ahora. Es pulido. Es pulido, sí. Aquí la pieza entera, ¿eh? Entera. Aquí lo importante es ver el acabado, porque esto está soldado por dentro, pero por fuera no lo vas a ver. Claro. Esto parece que está hecho en la masa, sí. Porque está hecho con un cuidado. Y, bueno, yo lo exijo así. Me entiende muy bien el plansista electrónico que los hace, que está encantado del trabajo que hace. Y este chasis con su contrapletina, porque va escondido, esto no se ve desde fuera, la tapa inferior no se ve desde el exterior, pero tiene que ir perfectamente encastrada. Esto va a la décima de milímetro, no se ve la línea. Igual que aquí, si puedes ver, ahí puedes ver, ¿verdad?, la junta de las dos solapas, el inglete. Ahí lo ves, aquí ya no lo ves. Está totalmente pulido y está perdido en el montaje. Bueno, pues la tapa de abajo es la que soporta todo el peso. Y esto pues es acero inoxidable que ya viene pulido. De hecho, vienen ya pulidas las planchas, pero no así, ¿no? Tendrá que ir más pulido todavía. Le falta el pulido final. ¿Que dónde lo haces? Pues con esta máquina de aquí. Vamos a colocarlo con cuidado. Esta máquina de aquí es con la que retocamos el pulido de cada... se retoca el pulido de cada chasis, ¿no? Es un trabajo de... Hostia, no me cortas las uñas, ¿me dejas? Pues esto te va a dejar la yema de los dedos pulidas también. Sí, ¿no? Luego, si te brillan por delante, ya sabes por qué. Bueno, aquí lo utilizamos, si quieres, le doy un pase para que se vea como... Esto lo hace normalmente Carlos, pero... Venga, va. Pero me voy a manchar un poco. Oye, porque que no te salte ninguna viruta. Esto mancha, me tengo que poner en la gafa, es obligatorio. La mascarilla también es obligatorio. Pero esto es que tampoco me quiero cuidar mis ojos. Yo también. Entonces, encendemos esto porque no funciona. Estará desenchufado. Bueno, para verlo mejor.
características antioxidantes? Es antioxidante, Bueno, es digamos, antimagnético, es acero de muy alta calidad, no se oxida, es acero naval. Bueno, tiene porque no pone la etiqueta acero naval, pero las cualidades que tiene son perfectamente compatibles con el uso naval. Los contenidos, si está dopado para Esto evitar el en la óxido. vida se va a oxidar. No se va a oxidar nunca. Puede adquirir un tono ligeramente azulado después de estar sometido tiempo a la humedad, pero jamás se va a oxidar. Y la soldadura con la que está hecha es una soldadura especial también antioxidante. No hay posibilidad de que se rompa nunca. ¿Hay posibilidad de que le encuentre algún defecto de fabricación? ¿O no? Sí, Por más que busque, no. Sí podías encontrarlos, pero es que los tengo muy escondidos. Vale. No va a ser fácil. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Que ya estoy en racha. Ya paso estoy... por adelante, ¿cómo? Sí, donde quieras. ¿Dónde es? Bueno, el siguiente paso... Tenemos los transformadores y... Pues mira, el siguiente paso es el montaje de la chapa que tendremos que sacar la máquina. Esto es la enchapadora, dices, perdona que... Esto es para llenar de chapa el devanado. Aquí tenemos transformadores terminados. De ellos, en ellos se puede ver que la parte de la bobina, que es esta, pues está aquí metida dentro. Falta la chapa del exterior. Bueno, el caso es que va metiendo la chapa una a una y y va cerrando el núcleo del transformador. Están hechas con una E y una I. Ajá. Van cada una y luego dada la vuelta al revés, luego la E y la I al revés, para que quede el núcleo cerrado en este tipo de transformadores. En los single-ended va diferente porque llevan el air gap o el entrehierro, que es otra forma distinta de cerrar los núcleos. Estos núcleos están cerrados y los de single-ended tienen que estar abiertos, ligeramente abiertos. Muy bien. Para evitar la saturación Oye, magnética. es verdad que no tienes solo este modelo de amplificador en push-pull, sino que has hecho desde transistor hasta single-ended, que por cierto, Rubén, detrás tuyo creo que podemos mostrar algunos modelos. Algún single-ended hay. Venga, voy a apartar por esto por aquí. Este es el modelo La Diva. Este Wow. es 300B, es un modelo 300B. Aquí hay que venir por la noche a robar, Rubén. A ver, este primero, ¿cuál es? ¿Qué estamos viendo? Este primero es una de las primeras series, es un Serie B, es uno de los más antiguos, tiene 20 años aproximadamente, lo tengo aquí de colección. Este es el prototipo inicial, este tiene 23 años. La filarmonía inicial, Fue el primero que salió en una revista, en la revista de alta fidelidad, que no sé si la recordaréis porque sois muy jóvenes. Sí, sí, la conocemos. Pues en el número de mayo, el 1 de mayo del año 2000, es decir, pasado mañana, cumple exactamente 23 años. Este amplificador que fue el prototipo del Filarmonía. ¿Este fue el que estuvo en la clase A de Stereophile? Ese es un Serie A y el que estuvo en la clase de Stereophile es un Serie E, que fue el famoso el que se estuvo produciendo durante años. Que se metió ahí y se codeó entre productos de super high-end, ¿no? De muchísimo dinero. ¿Debiste flip? Sí, tenemos alguna imagen, ¿no? El ampli. De esos no tengo ninguno. Este es el de 300B. Un single-ended de 300B, la Diva, y este de arriba es de 2 a 3, con 2 a 3. Vaya pasada. Apenas da un poco más de 2 vatios por canal, ¿Y aquí? pero es espectacular. Bueno, pues estos son modelos de otra época y de otra marca que yo en su día y abajo hay un Vieta, por cierto. Eso es abajo tienes un Vieta 217. Marca venerada por ti también, ¿no? Marca muy venerada, muy venerada. Soy un auténtico fan de la aventura de Vieta y que tiene muchísimo mérito además. Bueno, pues aquí un pedazo de historia, ¿no? Al menos de tu historia. Y esta es la etapa de potencia, la armonía. Ah, vale, que también es una etapa previa. Hay una etapa de potencia, sí, sí. Bueno, ya tenemos este proceso hecho, con un pedacito de historia ahora que hemos sacado. ¿Qué sigue? ¿A dónde me llevas? ¿Cuál es el siguiente paso? Esto parece muy rápido hecho así, pero lleva... un proceso, cuando empieza un ampli y sale ya con todos los procesos de calidad hechos, ¿qué tiempo te lleva? Hasta ahora un mes. Un mes. 30 días, pero me da igual 1 que 4. Es decir, en hacer un amplificador tardo un mes, en hacer 4 amplificadores tardo ese mismo mes. No bueno, claro, porque en cada proceso... Son procesos que no permiten acelerar, son procesos que tienen un tiempo de establecimiento, los curados y los tratamientos
especiales no se pueden detener. Lo que se pueden es sumar en paralelo lo que quepa en cada banco. Tal. Pues la máxima capacidad de hacer simultáneamente la que tenemos son 4. Vale. La máxima. Pero si tenemos que hacer uno, tardaríamos el mismo mes. Y tal, uno rápido, un mes. Pues es lo mismo. El rápido y el lento vienen a ser igual. Bueno, pues venga, avanzamos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso. Bueno, pues aquí se hace el montaje de todo lo eléctrico. De lo eléctrico que tiene que ver con los transformadores. Vale. Se sueldan los terminales, se comprueba la resistencia óhmica que tienen los diferentes entre los primarios. Hacer un push-pull es imprescindible. Lleva dos semiprimarios. El primario, donde van conectadas las placas o los ánodos de las válvulas, tienen un punto común central que va a la alimentación. Se supone que esas 2 ramas tienen que ser exactas para que no haya diferencias o desequilibrio entre el funcionamiento de las 2 válvulas. Algo que es realmente muy difícil de conseguir. Aquí lo conseguimos con una precisión muy especial. Prácticamente bajamos del 0,1% de tolerancia entre las 2 ramas. A veces escandalosamente, a veces este medidor que tiene 6 dígitos, ¿verdad? Que puede medir miliohmios, a veces nos deja la última cifra en el último número. Cuando hay que medir, es un clásico de HP y ese que utilizamos para medirlo y nos deja a veces, oye, podemos hacer una medida de este en directo si queréis. Venga, se la juega. Me la juego. Este creo que es el malo, que salió malo. Sí, ¿no? El peor que me ha salido nunca. Es el y peor. Aún así vais a flipar. Este es el peor que me ha salido nunca, efectivamente. Vamos a ver qué tal sale este. Dice que tiene 78,9 una rama. 78,9, le falta un miliomio a la otra. A ver. Entonces hoy no duermes, ¿eh? No, 78,9 y 78,89. Eso sobre los 150 ohmios, pues ya alguien eche una cuenta que es un miliohmio entre 150 ohmios. Hostia. Es un 0,00 por lo menos. Pues esa es la diferencia. Tienes que abortar este proceso. Con esas cifras no puedes seguir avanzando. Normalmente estaría la diferencia en un par de ohmios. Suele ser lo habitual, vale. no 10 miliohmios o 5 miliohmios, como pueden ser, o 10 miliohmios. Suele ser un ohmio o 2 de diferencia normalmente, o 3 o 4 cuando son transformadores muy complejos que tienen muchos devanados. Se van sumando las longitudes y se van sumando las diferencias de ohmios, pero tenemos una técnica de bobinado única que nos permite compensar totalmente la longitud de cada primario. Vale. Y luego esto está tapado porque no quiero que veáis el esquema. Puedo hacer así, pero solamente. Vale. Pero aquí se ven las fotos, los acabados, las cosas, cómo están hechos. Bueno, eso está publicado en la red. Una de las cosas que me flipó al leer a nivel técnico sobre tu amplificador es el potenciómetro. ¿Es necesario dedicarle tanto tiempo al potenciómetro y que sea tan bueno? Al potenciómetro en sí, ¿te refieres? Al botón. Sí, al botón. Al botón. Bueno, no, es una cuestión un tic. Un toc. Un tic-toc. En este caso falla. El tacto es muy bueno, ¿eh? Sí. Es muy bueno. Sí, es que siempre he pensado que todo aquello que hay que tocar tiene que estar con buena capacidad de ser tocado. Es decir, esto es para tocar. Esto se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Yo creo que sí, incluidos los instrumentos musicales, por supuesto. Claro. Que si hay que tocarlos, se tocan, pero hay que tocarlos bien. Y el botón de volumen, tanto que me insisten en que ponga un remoto y tal, y digo, es que este botón hay que tocarlo. Y es que te va a merecer la pena acercarte y tocarlo. Primero porque te va a transmitir la temperatura que tiene el amplificador, que es importante que esté templado, tirando a calentito. Si está frío, no pongas música todavía. Vale. ¿Verdad? Si el está termómetro que dice cuándo está listo el ampli para reproducir música. Pero te lo dice con los dedos. Dice, vale. Toca el volumen, por favor. Tócala otra vez, Sam. Sí, bueno. Tócalo otra vez, por favor. Vale. Y como es de aluminio, que está pulido a mano, que lo pulo yo y lo pulo en esta máquina, lo aprovecho. Tenía antes un torno, pero me funciona también esta máquina para pulirlos, que los pulo también aquí. Y están pulidos a baja temperatura. Es de aluminio macizo, aluminio aeronáutico, por cierto.
está trabajado con mucha precisión. Y luego pulido a mano a muy bajas vueltas para evitar el arrastre del material por fundición superficial. Vale. Y consigue un brillo muy poco habitual en el aluminio. Es que a baja temperatura no lo suele pulir nadie, ¿no? Esto. Porque es muy lento, si es que es muy engorroso. Si es que esto cuando se lo dices a un pulidor, dice ¡ay, ras! Y te lo deja brillando En un momento. en un momento. Ahora, pero se lleva todo... O no porque el aluminio no se pule bien a alta velocidad. Queda un granulado que se nota luego. Y si es en frío, si está frío y hay que enfriarlo para que no coja la temperatura suficiente, pues si es en frío se va puliendo y va cerrando el poro, se va cerrando, por eso luego no se puede alojar ninguna molécula de oxígeno en el poro ni puede generar Por eso el no óxido. oxida, claro. Por eso no se oxida. Vale. Bueno, ¿qué Mantener. proceso nos queda? Es muy bueno. Después de los transformadores, el montaje final, los tornillos, todo hay que decirlo porque mira, luego tenemos, utilizamos una cortadora normal porque los tornillos de anclaje los hacemos aquí, también son de acero inoxidable, tienen que ser antimagnéticos. Vale. Y se hacen de acero inoxidable Tienen que o de ser latón. antimagnéticos por la razón de... Por la razón de que interfieren en el circuito en el magnético, circuito. lo interfieren y se convierten en un vehículo para las pérdidas. Vale. Todo el circuito magnético, la chapa magnética, el núcleo, que son chapas que van depositadas, ahora vamos a decir horizontalmente, aunque luego lo cambiemos, ¿no? Van horizontalmente, se entiende y se pretende que también la corriente inducida vaya también en esa dirección. Si tú le pones este tornillo que sea magnético, lo que te va a hacer es derivar parte de eso, ¿no? Y vamos a acabar teniendo corrientes de pérdidas importantes. Hacerla de acero inoxidable, pues mira el corte, que es corte quemado, es un corte fuerte, muy duro, muy strong, que te cortas. Sí, sí. Ahora hay que trabajarlo para que queden pues de esta otra forma. Así queda conificado y ya queda bien. Y luego tienen que ir aislados, ¿verdad? El de alimentación lleva acero inoxidable porque es muy duro y es muy pesado. Si prueba a coger con cuidado. Hostia, aquí me has dejado roto, ¿eh? ¿Me lo dejas para hacer ejercicio? Estoy en baja forma. Sí, para hacer bíceps de esta manera. No sé. Entonces pesa mucho y el anclaje tiene que ser obviamente muy, muy fuerte, ¿no? Y lo ideal es que es el latón, que es el material ideal para no ser magnético. Pero el latón lo pasa de rosca fácilmente en el apriete. Entonces acero inoxidable, que no es tan ideal. Bueno, Ricardo, y también hemos leído que tus transformadores no tienen nada que envidiar a los Tamura. Bueno, eso lo he dicho yo alguna vez, no sé. No me gusta decirlo, ¿no? Porque yo Ya sé que te son forzamos palabras, a esto. no son palabras tuyas, lo hemos leído. Bueno, es que yo soy un gran admirador de Tamura y de todos los aparatos que llevan Tamura, ¿verdad? Es como han sido Los de ArtAite, y otros muchos, ¿no? Hay que tener en cuenta que son de la escuela japonesa de los años 70 que han sentado las bases del bobinado preciso y artesanal. Lo que pasa es que luego a la hora de las medidas, mis medidas, las que hago con los míos, las encuentro nada desmerecedoras con respecto a Tamura y en la mayoría de los casos bastante mejores. Esto no se lo digas a nadie que puede parecer pretencioso, y no me gustaría. Ya no lo hemos montado para que lo acabe diciendo, ¿eh? Entonces sí, la verdad es que en cuanto a medidas técnicas finales, los transformadores de salida que hacemos aquí tienen muy poco que envidiar a los mejores que se fabrican en el mundo. Me refiero. Ahora le bajamos las gafas pixeladas. Bueno, ha sonado muy pretencioso, muy fantasma. La pregunta... Bueno, lo que... Al final son números, tú has podido medir, ¿no? He podido medir, comparar, sí. Quiero decir. No, y además que yo publico las medidas de los transformadores, están publicadas, y en cuanto a inductancia de fuga o inductancia parásita, hay muy pocos que se le acerquen a lo que conseguimos en nuestros amplificadores. Normalmente estamos por debajo de 2 milihenrios de inductancia de fuga, con una inductancia primaria mínima de 50 henrios. En el caso del Gran Filarmonía, muy superior. En el Gran Filarmonía, con inductancias primarias de más de 100 henrios, la inductancia de fuga es inferior a 1 milihenrio en muchos casos, que es una relación entre las dos enorme. Estamos hablando de henrios, los milihenrios son la milésima parte, estamos hablando de 100 contra 2 milésimas. Es una ratio pues, bastante considerable.
Y eso permite que el alcance en frecuencia, sin necesidad de ningún tipo de truco de realimentación negativa, pueda ser elevadísimo, que llega a 100 kHz con cierta comodidad. El transformador solo, sin ningún artilugio electrónico. Y la inductancia primaria, muy alta, lo que consigue es lo contrario, descender suficientemente por debajo de los 20 Hz y instalarse cómodamente en los 5 Hz sin saturar el núcleo. Que estos son los dos cocos de los transformadores. Buena chicha, buena inductancia primaria para los graves, pero muy baja de fuga para los agudos. En otro vídeo hablaremos de cómo suena, porque aún no lo hemos escuchado, y con qué puede sonar mejor, con qué es lo que buscas. Pero sí que las malas lenguas por ahí dicen que suena con lo bueno del transistor y el toque de válvula. Bueno, en realidad es de válvula, ¿no? Pero que suena a transistorado. A mí me gustaría que esto primero, que tuviera lo bueno del transistor, que tiene muchísimo de bueno, que lo diga yo. Un valvulero a veces puede sonar mal, pero es que lo bueno es bueno, sea de lo que sea. A mí sí me gustaría que tuviera las cosas buenas de los transistores y las buenas de las válvulas. Ahí andamos acercándonos, nos alejamos mucho del clásico de válvulas si nos acercamos a lo bueno de los transistores y viceversa. Lógicamente no podrás conseguir nunca un bajo de transistor. No. Lo que se consigue generalmente es, o es mi meta particular, ¿no? Conseguir algo más de lo bueno de las válvulas. Vale. Es decir, las válvulas a mí me gustan y me han gustado siempre. He tenido amplificadores de uso y de diseño propio de transistores. Soy un seguidor de Nelson Paz de siempre. Adoro ese tipo de forma minimalista de hacer las cosas y cómo lo consigue y tal. Y yo sé que él busca lo mismo. Yo sé que él en principio se propuso exactamente lo mismo, conseguir lo mejor del transistor. De ambos mundos, Pero del transistor lo mejor, que no es lo que se utiliza habitualmente del transistor, sino vente para acá, hacia esto otro, ¿no? Para tener un poco más de la magia que esto de las válvulas parece que tienen la patente. No, la magia es de las válvulas, transistores, la chicha y la precisión, la cirugía, tal. No, se pueden conseguir acercarse y hacer un mundo intermedio. Y yo a mí me encantaría conseguirlo. No digo que lo haya conseguido porque no me conformo, pero sí me acerco, ¿no? Sí me acerco bastante. Acabar a ser una camisa de fuerza, sí, lo he conseguido. Me he zafado de varias ya. Bueno, ¿qué más? Ya está. Oye, una vez tenemos el ampli, no sé si quieres añadir algún proceso antes bueno, es que los procesos antes de ver la estética y la áurea, todo eso, ¿vale? Hay procesos que no vamos a poder ver, pero que son los más importantes en el transformador. Una vez que está el transformador montado, mecánicamente, no se monta sin más en el amplificador, tiene que pasar por los procesos más duros, que son el barnizado y el curado del barnizado. Entonces, primero, una vez que está montado, hay que deshumidificarlo, hay que someterlo a 40 grados, 50 algunas veces, durante un par de horas o 3 para que pueda salir toda la humedad que tenga, todo el agua que pueda tener. Porque luego, una vez que se vaya a sellar, cada molécula de agua que quede se queda ahí a vivir y comienza el proceso de oxidación desde dentro. Claro. Que esa es la peor, la oxidación que va de dentro a fuera es la mala. Entonces, primero se somete a un proceso de deshumidificación de un par de horas a 50 grados. Se deja enfriar, no puede someterse al baño de barniz a más de 25 o 30 grados porque aceleraría la evaporación del barniz y no conservaría sus características. Se sumerge en un autoclave, en una cuba de barnizado, se hace el vacío permite que se expulse todas las burbujas de aire que quedan en el interior recónditamente almacenadas, ¿verdad? Por todos los entresijos que tiene el bobinado que hemos visto, papelitos, capas, y con el vacío esa burbuja por densidad sale hacia afuera y el barniz ocupa su lugar. Es muy de enfermo excitarse con esto que estoy escuchando. Te acostumbras, luego no duele nada. Al principio sí molesta un poco, pero luego... Vamos, no hay nada puesto al azar. O sea... sí, habrá, pero yo lo busco y le remato en cuanto lo encuentre algo. Mira, este proceso que decía, que es el de barnizado, que es por inmersión en una cámara de vacío, un vacío importante, requiere luego de un secado antes de meterlo en un horno que va a una temperatura de polimerización que tiene que ser constante durante 5 horas.
no puede variar nada. Entonces eso se mete en el horno, evapora todos los disolventes que tenga y comienza la temperatura a partir de 130 grados, comienza el proceso de polimerización. Con lo cual el barniz lo que va haciendo es encapsular, está inmovilizando, consolidar todos los hilos, todos los papeles, todas las capas, el núcleo, y queda hecho pues un mazacote como algunos que pueden ser. Bueno, podríamos decir que es uno de los grandes secretos del amplificador, ¿no? Es uno de los grandes secretos del amplificador, ya no. O el corazón. Ya no, Bueno, ya no lo va a ser. No sé si esto me va a interesar, igual luego lo hago cortar. Eran, pues, amplificador montado. amplificador montado. Esto Serie M. está... Es que he leído una cosa que me ha fascinado. Proporciones áureas. Ahí, no sé si eso es hablar demasiado. Se intenta introducir la proporcionalidad clásica áurea en casi todo, en volúmenes, en dimensiones o en relaciones. Está relacionado sobre todo con la confluencia de varios planos. Y bueno, la simetría también externa de todos los componentes de reparto de pesos, de peso estético y de peso real, de masa. Los volúmenes que van de delante hacia atrás creciendo, no sé si lo veis, desde los botones, el volumen crece hacia las válvulas, hacia atrás y luego ya lo macizo de los transformadores. Esos son también progresiones que están tomadas en cuenta a la hora del diseño.